nuestra relación fue mágica. Me escribía cartas, me mandaba flores, toda nuestra relación. Él fue siempre me mágica. decía, Me quiero escribía que cartas, me todos mandaba tengan envidia de nuestra relación, porque flores. nuestra relación es perfecta. Es que si no te casas ahora, no te casas más. Este hombre es perfecto para ti. No lo dejes ir. Este hombre es perfecto para ti. No lo dejes ir. ¿Por qué quieres trabajar? Por algo he estudiado, yo quiero realizarme. Yo creo que es una excusa para no pasar tiempo conmigo. No es eso, yo siempre he trabajado. Yo creo que no me ama. Sí te amo a ti. Ay, ¿no tienes cerebro? ¿Eres retrasada mental? ¿Pero ahora qué he hecho? Ya te he dicho 1000 veces que esto no se mueve. Ay, ¿no tienes cerebro? ¿Eres retrasada mental? Ya te he dicho 1000 veces que esto no se mueve. Yo creo que es una excusa para no pasar tiempo. No lo dejes ir. Yo creo que no me ama. Mi sueño ha sido siempre crear una institución, una fundación que ayude a las personas, que pueda promover la justicia, la equidad. Y bueno, cumplí ese sueño. Trabajo en mi propia organización, que es Huellas y Futuro, que fundé con un grupo de amigos. En nuestra organización nos dedicamos a hacer proyectos de prevención de violencia de género. Trabajamos un montón con unidades educativas, con estudiantes, padres de familia, profesores, líderes locales. Y lo que pretendemos es abolir la violencia, porque creemos que la violencia es la raíz de todos los males en la sociedad. Soy abogada y el momento en el que me di cuenta que no tenía mucho sentido para mí hacer lo mismo y ganar dinero y no tener ningún impacto en la gente que yo quería ayudar. Entonces un día se me ocurrió poner un aviso en el periódico para apoyar a mujeres a solicitar la asistencia familiar a los padres de sus hijos de manera gratuita. Entonces empecé a tener como más contacto con mujeres en situación de vulnerabilidad y me di cuenta que esa era realmente mi vocación. En alguno de estos viajes a Suiza conocí a una persona súper especial para mí. Siempre fue muy amable, muy atento. Él me dijo que se había enamorado de mí y decidió venir a buscarme a Bolivia. Nuestra relación fue a distancia, pero fue mágica, la verdad. Era el chico más detallista, el chico más dulce. Siempre era muy atento, sonriente, muy complaciente, una persona tan abierta, tan dulce. Todos decían, Daniela, te sacaste la lotería, este chico es para ti. No solamente mi entorno, pero yo estaba convencida de que este chico era para mí. En muy poco tiempo me propuso matrimonio, que fue sorpresivo para mí, porque fue muy pronto. Me lo dijo con lágrimas en los ojos. Me dijo que yo era el gran amor de su vida, que nunca había conocido a nadie como yo y que quería compartir el resto de su vida conmigo. Entonces acepté casarme. Planificamos una boda increíble, de ensueño. En una etapa previa al matrimonio, que fue muy corta, yo notaba que él era un poco diferente a lo que se había mostrado al principio. Veía también que era un poco soberbio, un poco arrogante. Quise convencerme de que sus reacciones un poco agresivas, el tono elevado de sus palabras, eran parte de un estrés prenupcial. Finalmente nos casamos, fuimos a la boda peleados, llegamos a la ceremonia civil. En ese momento me preguntaba si yo realmente quería hacer eso, si yo realmente quería estar ahí, casarme con él y vivir para siempre con él. Y firmé. Pensé que si yo estaba en ese lugar, tendría que existir alguna razón para que yo esté ahí. También pensé en esos microsegundos, ¿qué pasa si yo no firmo? Ya habíamos pagado toda la boda, ya habíamos organizado todo, todos nuestros familiares y amigos tenían sus visas, sus pasajes, los hoteles. Yo me había quedado sin ahorros, sin trabajo, tenía solamente un vuelo de ida, sin retorno. Entonces pensaba que no tenía opción. Tuve la fe de que todo iba a ser para bien y que todo iba a cambiar. Desde el día que yo me casé,
vi un cambio radical. Yo no estaba permitida de contestar el teléfono, salvo que fueran su mamá o su hermana y que estén marcados los nombres. Habían cámaras afuera de la casa, entonces él sabía perfectamente si yo había salido o si estaba saliendo, cosa que no hacía porque vivíamos en un lugar muy alejado. Él siempre me decía, no sirves para nada, eres una inútil, eres una retrasada mental, eres una exagerada, eres una dramática, y obviamente me ganaba el llanto. No tenía dinero y yo nunca tuve el coraje de pedírselo. Soy independiente desde los 19 años y nunca le había pedido dinero a nadie. Entonces no me sentía en la posición de decirle, oye, necesito que me, no sé, regales, que me des, que me prestes 10 francos. Siempre me decía, si tú necesitas algo, lo vamos a ir a comprar. Entonces me daba a entender que cualquier necesidad que yo tuviese tenía que pasar por su aprobación. Él logró convencerme de que yo no tenía ni voz ni voto sobre mi vida. Cuando llegaron mis papeles para que yo oficialmente pueda trabajar, me dijo, ¿por qué estás aplicando trabajos como abogada? ¿Por qué no vas a una tienda a vender algo? Me decía, yo te digo esto porque no quiero que te frustres cuando no te den un trabajo, porque buenos profesionales hay por montones y tú no eres especial. Yo no tenía contacto con nadie, porque la diferencia de horario en Europa no me permitía hablar con mis seres queridos acá. De verdad, la única persona a la que escuchaba era él. Te repiten tanto estas cosas que llegas a creértelo. Yo me creí el cuento de que no servía para nada, nunca había logrado nada sola. Entonces, la única voz que escuchaba era la de él y la mía empezó a apagarse. Yo rezaba que él me golpee. Cuando él salía de sí, empezaba a insultarme, a gritarme, a humillarme, lo único que pensaba era, por favor, que me golpee. Porque pensaba que solo así yo iba a tener el valor de llamar a la policía para decirle lo que estaba viviendo. Él tenía un arma, estaba ahí accesible a cualquier persona, y cuando le pregunté por qué tenía el arma en un lugar que es completamente innecesario, en un lugar tan seguro, él me dijo, no, solamente la tengo porque me la vendió un amigo. Cuando ya las cosas estaban tan mal, yo me quedé esas 3 semanas durmiendo en el sofá. Seguía cocinando con lo poco que había para cocinar. Y él llegaba y yo le decía, la comida está lista. Y él me decía, sí, sí, voy a comer luego. Se bañaba y se iba. Y me dejaba con la comida hecha. De pronto dejó de hablarme, no había nada de comer. Yo ya no cocinaba, él ya no llegaba a comer. Llegaba a las 6 de la tarde, se bañaba y se iba, regresaba a las 10 de la noche, me imagino después de haber cenado. Y yo estaba todo el día encerrada en la casa y sin nada que comer. Ya no había leche, no había pan, no había absolutamente nada. Supongo que su plan era que yo le pida que compre comida, pero no lo hice. Y pensé, me voy a morir. Igual acá, porque no tengo nada que comer, o en la calle porque no tengo dinero. Le dije muchas veces, quiero irme, por favor, necesito que me ayudes. Y luego me encargo yo, voy a buscar un trabajo y voy a pagar sola mis cuentas. Y me decía, no, el momento que tú salgas de mi casa, yo te voy a mandar a Bolivia, no te vas a quedar ni un solo día en Europa. O me decía, voy a llamar a la policía y les voy a decir que te casaste conmigo por fraude. Y en algún momento me metió el miedo. Un día antes o 2 días antes de que me vaya, tuvimos una discusión terrible. Volaron sillas, él empezó a estrellarse la cabeza contra la pared, empezó a darle golpes a las cosas. Me dio un empujón, tremendo empujón, que me hizo caer al suelo. Y gracias a Dios, cuando quise reaccionar, él cerró la puerta y la violencia no llegó a escalar. Pero toda esa noche no pude dormir. En toda la casa había solo un dormitorio. Entonces, las últimas 3 semanas antes que yo me vaya, yo dormí en el sofá, en el único sofá que había en toda la casa. Y la pistola que él tenía estaba al lado de su cuarto. Lo único que yo pensaba era que él podía coger esa arma y darme un tiro a mí o darse un tiro a él. Él me botaba cuando él quería.
porque él sabía que no podía irme. Y yo le decía, sí, me voy a ir, solo estoy buscando un trabajo, solo estoy esperando encontrar un lugar donde vivir. Y obviamente no me iba. No sé si era la esperanza de que él cambie o era el miedo de irme a la calle. Después de esta pelea terrible, él me dijo, tú nunca te vas a ir, porque tú no tienes nada. Él estaba en lo cierto. Yo no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía ningún ingreso, no tenía el apoyo de mis padres, porque no les había dicho nada. Imagínense decirles a mis padres que están al otro lado del mundo todo lo que yo estaba sufriendo y que ellos se sientan en la impotencia de poder ayudarme. Entonces, él tenía razón, pero me armé de tanto valor que fui y le dije a la cara, tienes toda la razón, no tengo nada, pero todo lo que necesito está aquí y aquí. Y fue el día que me fui. Me fui a la calle. Gracias a Dios tuve muchos amigos cuando estuve en Suiza y trabajé allá. Tuve la fortuna de que estos amigos me tendieran una mano. Estuve 2 días acá, 3 días allá, por 6 meses. Estaba en Suiza, que de alguna forma me hacía sentir como en casa, pero estaba sin papeles, sin trabajo, sin dinero y sin hogar. Han habido momentos en los que no tenía que comer. El poco dinero que tenía en mi cuenta, porque yo le había entregado todos mis ahorros a él y los pusimos en su cuenta, porque yo no tenía una cuenta bancaria en ese momento. Lo distribuía bastante bien para comer una vez al día. Yo nunca había estado en una situación así. No sabía lo que era no tener que comer o no saber dónde voy a vivir la siguiente semana. Yo nunca había necesitado tanto de alguien. Entonces no sabía cómo manejar mi situación, no sabía cómo pedir ayuda, a quién acudir. Había mucha gente que me decía, Daniela, necesitas dinero, yo te presto, necesitas ayuda, dime qué es lo que necesitas. Y yo me negaba porque no tenía un trabajo. Decía, ok, yo me presto dinero, cosa que nunca había hecho. Pero ¿cómo voy a devolver ese dinero si no tengo trabajo? ¿Cómo voy a conseguir un trabajo si no tengo papeles? Me encontraba en una situación de indigencia. Ya había superado inclusive la desesperación porque al no tener dónde ir y encontrarme en una situación de no tener nada más que perder, solo me quedaba dejar fluir. En varias de estas situaciones en las que a veces me fallaba alguien y no tenía dónde ir la siguiente semana, me encontraba en la situación de no tener que comer. Cuando mi esposo me mensajeaba o me pedía que hablemos, que todavía me quería, yo pensaba en la remota posibilidad de volver. Pero resistí y no regresé. Yo quería salvar mi matrimonio. Yo me había casado para siempre. Yo creía que la culpa era mía. Cuando yo busqué ayuda por primera vez, yo pensé en Huellas y Futuro, que es la organización que yo fundé. Damos asistencia psicológica gratuita justamente a mujeres que sufren abuso. Y busqué en el Google, encontré una organización que daba asistencia gratuita. Fui y cuando me presenté, recuerdo que les dije, yo estoy aquí porque tengo un problema. Soy una mentirosa compulsiva, interpreto mal lo que dice mi esposo, lo hago enojar todo el tiempo, creo que no me adapto culturalmente, creo que no entiendo muy bien el idioma y por eso cometo esos errores. Y ellos se sorprendieron tanto de escuchar cómo fui a pedir ayuda pensando que el problema era yo. En un primer momento ellos me apoyaron, me ayudaron y comprendí que el problema no era yo, pero él llegó a convencerme de esto.
Antes me arrepentía de haberme casado y el día de hoy de verdad pienso que ha sido una experiencia muy enriquecedora. He tocado fondo, he llegado a una situación que no se la deseo a nadie. Por eso ahora más que nunca me siento muy unida a mi causa y me siento en la obligación de concientizar a todas las mujeres y hombres para que no repitan mi historia. Si tú te sientes identificada o identificado con alguno de estos episodios de mi vida, no te quedes en silencio, busca ayuda. Estas circunstancias de humillación no son normales, no te adaptes. Honestamente es difícil salir de una relación tóxica, pero con perdón y resiliencia yo creo que lo podemos lograr. Es importante que como mujeres tengamos los recursos, las herramientas, la formación para poder valernos por nosotras mismas. Y si tú eres madre o padre, es importante que puedas fomentar estos valores en tus hijos. Que te sientas sola y sin recursos no tiene que ser una excusa para seguir una relación violenta. Busca ayuda. Esta es mi historia. ¿Y la tuya? ¿Cuál es?